Estimados amigos, estamos en un programa más de Realidad Conciencia, un proyecto realizado por el Centro de Investigación Científica y Cultural de acá de San Pedro La Laguna. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes y pues en esta oportunidad estamos con la presencia de David Marín, físico guatemalteco que actualmente labora en la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. David Marín, bienvenido a San Pedro La Laguna y es un gusto tenerte acá en nuestro programa Realidad Conciencia. Bueno, un saludo a todos los pedranos. Nos interesa saber un poquito más acerca del área de la física, principalmente el por qué te ha llevado a estudiar precisamente el área. ¿Cuál fue la noción, cuál fue la inquietud, la curiosidad por la cual te llevó a estudiar el arte de la física? Yo pienso que estudiar física es la pura, como la física estudia el mundo, todo lo que se puede ver y tocar y medir y observar. Entonces, en realidad todos los niños desde que son pequeños empiezan con la física y es solo debido a que los detienen en cierta edad que dejan de estudiarlo. Entonces yo no creo que yo haya como tenido una decisión importante al seguirlo, sino más bien que nadie me cortó en mi deseo de seguir investigando la naturaleza. Y yo creo que todas las personas, cuando ya les explican que la física se trata solo de ver qué es lo que está pasando ahí, ya les parece que es algo muy normal y muy bonito tratar de saber sobre las cosas. ¿Cuál considera que sean las limitaciones o la razón primordial por el cual en nuestro país es limitada el área para estudiar la física o la astronomía? No creo que haya limitaciones para estudiar las carreras, pero sí las carreras técnicas las estudian menos las personas porque principalmente estudian solo para conseguir un trabajo. Y entonces la gente, como lo que quiere es un trabajo, percibe como que la física y matemáticas no les va a dar mucho trabajo. Pero no es así, porque en Guatemala hay muy pocos estudios de ese tipo, entonces sí hay campo. Por ejemplo, en física, en la escuela donde yo estoy, la mayoría de estudiantes se van afuera a hacer doctorado o maestría y muchos se quedan afuera y algunos regresan. Hablando precisamente de tu doctorado, vemos que en tu perfil el doctorado lo estudiaste en los Estados Unidos. ¿Es porque existen limitaciones en Guatemala para especializarse en el área? ¿Por eso se busca oportunidad en el extranjero? ¿O cuáles son las razones para lo cual se piensa en viajar fuera? En estas carreras técnicas sí se requieren muchas investigaciones y mucha inversión. Entonces las universidades más grandes es donde se concentran los profesores que están haciendo investigación más que es más difícil de realizar. Entonces por eso se concentran las personas en algunas partes de Europa y Estados Unidos. Pero países como Japón no mandan su gente a otras universidades porque las suyas son muy buenas. Entonces para nosotros sí es un poco eso, que para continuar estudios más allá todavía no hay una institución que tenga doctorados y cosas de ese nivel en Guatemala. ¿Cuáles serían los retos o los desafíos para adentrarse al mundo de la física y la astronomía? Bueno, en realidad aquí en Guatemala se ve que es solo la mate básica, con eso se truenan a todos los aspirantes, ¿verdad? Porque en realidad el desafío creo que viene desde la primaria, donde la gente le dicen que deje de entender la naturaleza y mejor se dedique a otra cosa. Y entonces ya cuando llegan a la universidad están muy mal preparadas las personas, ¿verdad? Y entonces les cuesta un montón, algo que es bien fácil, ¿verdad? Es como yo, si me hablan en Sutujil no entiendo nada, pero para cualquiera que nazca aquí es bien fácil. Igual es con cualquier otra cosa. Matemáticas y física, si se lo enseñan desde pequeños, es bien fácil, ¿verdad? ¿Cómo podemos entonces romper con ese ciclo para que la gente realmente pueda pensar que sí podemos ceder oportunidad, crear oportunidad o bien facilitarle al estudiante con tal de que se interese en estudiar no las áreas más normales que pueden existir en el nivel diversificado universitario, sino que también se puedan interesar en otras áreas? Eso es también una cuestión política muy importante porque los mecanismos de colonización y de sometimiento de los pueblos y todas las formas de esclavitud empiezan por evitar que las personas tengan acceso a la tecnología, ¿verdad?
Entonces con eso se logra contener todo esfuerzo de la población y queda reducida a la esclavitud. Y eso es lo que pasó aquí con la conquista. Y es lo que sigue pasando ahora bajo todos los otros sistemas del imperialismo y todo el sistema bancario. Entonces es esclavitud extendida por todas partes. Entonces solo aprendiendo uno a resolver sus propios problemas y a pensar, podría optar a liberarse de esa condición. Pero si las personas solo son entrenadas para ir a trabajar a Claro y a esas empresas, solo son reemplazos en esa maquila. Hablamos sobre el uso de la tecnología y pues es una tendencia que vivimos actualmente, principalmente con el uso de las redes sociales, aplicaciones que van más allá a emprender algún oficio, ¿verdad? En fin, nos está empoderando la tecnología. Entonces, hablamos que es una imposición para que a nosotros nos limiten en el hecho de aprender otras áreas para estudiar. Entonces, ¿cómo debemos de aprovechar esas herramientas? El poder así que habría tenido como el Estado sobre también los pueblos mayas y todo, se debe al poder centralizado del Estado. Pero como con el Internet, ahora el acceso a la información y todo está descentralizado, entonces ya no es necesario ni depender del Estado para hacer las cosas, ¿verdad? Como es ineficiente y está mal y la educación es mala, sí, es por eso que es necesario otros emprendimientos innovadores como el que hay aquí en San Pedro, que es un centro de investigaciones que está haciendo las cosas en la propia visión, sin esperar a que otros le vengan a decir cómo se va a hacer. Ya estamos tocando el punto de la investigación, ¿verdad? Y precisamente también queremos hablar un poco del por qué tenemos que estudiar el movimiento de los planetas o los movimientos siderales. ¿Qué es lo que nos tiene que llevar a estudiar eso? Los movimientos de los planetas, una de las cosas más importantes es que toda la astronomía a simple vista es lo que todos los pueblos antiguos iniciaron sus pasos en la civilización observando el movimiento de los astros visibles. Entonces, para todas las culturas del mundo, los fenómenos siempre son los mismos. Y entonces cada quien los observó, pero cada quien le buscó una forma distinta de entenderlos o de medirlos o observar todo eso. Entonces, en realidad, hoy en día las personas ya no saben nada de los movimientos de los planetas. Ni siquiera uno va a ninguna población del mundo y ya nadie se preocupa por eso, salvo los astrónomos y la gente tal vez que hace la astrología. Pero cualquiera puede tener en su teléfono o en un programa una cosa que le diga exactamente dónde están los planetas en cualquier momento. Entonces, para mí, que el estudiar los planetas y tratar de conectarse con el cosmos es más una cuestión propia casi es una cosa espiritual, porque es la diferencia entre conocer directamente el cosmos o solo haberlo leído en un libro, siendo que uno solo tiene que levantar la cabeza y ver para arriba para verlo de frente. El tener que estudiarlo en un libro es como un sometimiento, ¿verdad? Entonces uno escoge si quiere vivir viendo así para abajo en el libro o viendo para arriba, y eso es la diferencia, creo yo. No tenemos que basarnos simplemente en la teoría, eso nos tiene que llevar a la práctica, según puedo entender. Digamos, yo en mi caso, desde que empecé con los proyectos esos de astronomía, yo empiezo a fijarme también en los planetas. Yo tampoco me fijaba nunca ni me importa qué planeta está pasando, pero conforme más uno va observando las estrellas y reconociendo los patrones, es como cuando uno va a una ciudad y no conoce a nadie, sale a la calle y todo le parece hostil y no se entretiene para nada. Pero conforme uno conoce más gente y pasa y saluda a un panadero y de ahí la señora que vende los no sé qué, esa es una experiencia que es muy agradable y que solo en ese camino se reconoce y es muy feliz la persona en ese paseo. Lo mismo pasa si la gente mira al cielo y no reconoce nada. Yo creo que le da miedo a la gente o siente que es algo hostil. Pero conforme uno reconoce las constelaciones, sabe qué planetas son y dónde están, es como si fueran amigos que uno conoce, que está saludando cuando mira al cielo, en vez de que son desconocidos que saber qué cosa es, ¿verdad? ¿Qué vínculo encontramos con la astronomía tradicional, con la astronomía que practicaron nuestros ancestros mayas? Básicamente la astronomía a simple vista es esta disciplina común que todas las culturas han practicado.
porque, bueno, es decir, hasta que se inventaron los telescopios, ya se pudo hacer algo más. Entonces, la astronomía actual utiliza otro tipo de instrumentos también, no solo la luz visible. Digamos que esa es la diferencia. La diferencia es que ahora también las ondas de radio y neutrinos y otro montón de partículas son las que también se observan. Pero en la parte de la astronomía visible es igual, ¿verdad? Entonces, básicamente las cosas que uno puede observar en el cielo son todos los planetas. Hay 5 planetas que se ven a simple vista, que uno los puede observar. Está el Sol y la Luna, la Vía Láctea. Hay varias nebulosas que también en los cielos claros se pueden observar las galaxias como Andrómeda y las nubes de Magallanes y otras cosas. Está la propia Vía Láctea, que también era muy observada por los antiguos. No solo cómo se mira la parte brillante, sino las sombras negras que tiene, también tienen nombres y cosas especiales, ¿verdad? Entonces, de plano había que tener un cielo muy claro antes y una vista muy buena para ver eso, porque yo he tratado y no miro nada, man. ¿Qué información encontramos en los códices mayas y que hable precisamente sobre la astronomía en general y sobre los movimientos planetarios? Los códices, digamos que el de Dresde y el de París se parecen bastante, es como si su contenido fuera parecido y los otros sobreviven unos pedazos pequeños. Pero entonces en general el interés era primero las cosas visibles, como Venus es una gran porción del códice, se trata solo de las particularidades del movimiento de Venus, porque el ciclo de Venus se puede dividir en varias partes, cuando está saliendo más en la tarde o cuando se mira más en la mañana y cuando no se mira. Entonces todas esas secuencias están tabuladas en el códice y con gran precisión se observan todos los ciclos de este planeta. Luego también las tablas lunares, donde también ahí se observan todos los movimientos de la luna y todo, con la intención de predecir la posibilidad de eclipses, porque las tablas lunares también tienen la conjunción del movimiento del Sol con el movimiento de la Luna para predecir los eclipses. Y luego también hay unas partes dedicadas al planeta Marte, en donde una de las cosas más interesantes es que se observa que los astrónomos antiguos conocían del periodo sideral del planeta Marte, porque usualmente el periodo sinoidal, que es el periodo en el que la estrella se vuelve a ver otra vez igual, eso es más fácil porque eso solo uno lo tiene que ver, mientras que el periodo sideral se refiere respecto a las estrellas. Entonces esos periodos son más difíciles de observar y requieren así mucha habilidad para deducirlos porque no se miran directamente. Entonces esas tablas de Marte tienen esa información sobre los periodos, de cuando Marte está en su movimiento retrógrado y cuando va en su movimiento para adelante. Y luego también hay evidencias de otros periodos de 816 años, que es el periodo de rotación de Júpiter. Entonces también observaban el periodo de Júpiter y de Saturno, aunque de esos hay menos páginas que de Venus y de las tablas lunares. Y probablemente hubieran otros libros con más información sobre otros planetas, pero no se sabe. Hay un paradigma que existe tal vez no solo en nuestro medio, sino a nivel mundial. El hecho de hablar de astronomía es similarlo con tener ya un telescopio de por sí, pero ¿de qué otra forma podemos empezar a estudiar física o astronomía y cómo podemos relacionar nuestras diferentes actividades, ya sea dentro de la casa, en la escuela, como para que tengamos inquietud sobre estudiar precisamente eso? Toda la astronomía a simple vista no utiliza telescopio y solo se basa en la observación de las estrellas y en tener un sistema de calendario que está suficientemente bueno para poder llevar las cuentas de los días y el movimiento del cielo. Entonces, uno puede observar el cielo nada más, pero si no tiene un marco conceptual de tiempo en el cual introducir esos movimientos, entonces es muy difícil reconocer la diferencia entre Saturno y Júpiter, por ejemplo, porque no se entiende. Entonces, también si uno solo mira las estrellas y solo mira un montón de puntos
de colores, es decir, de puntos diferentes, brillanteces, no logra darle mucho sentido y cuesta mucho recordarse después qué es lo que uno vio. Entonces yo creo que por eso todas las culturas siempre le asignan a las estrellas diferentes valores culturales, espirituales y tradicionales que de alguna manera proyectan también en las estrellas su propio orden cultural y social, porque así los egipcios miraban el orden celestial reflejado en la tierra, igual los mayas. Entonces todo ese paralelismo entre el orden cósmico y el orden humano es el tema subyacente de esas cosas, ¿verdad? Y entonces sí va más allá de solo observar en una determinada posición, porque también para poderse formar el concepto en el cerebro de que existe un camino en el cielo en el donde van pasando los planetas, eso es muy difícil de conceptualizar porque requiere así abstracción, de una gran abstracción. Entonces todas las mitologías son uno de los vehículos así de abstracción para poder construir esas formas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Europa está el zodíaco, en donde está Cáncer, Piscis y otras cosas por ahí, que de hecho esos vienen desde los persas y eso desde antes en Mesopotamia. Y entonces también Egipto tenía su propia manera de tratar de darle un sentido a lo que estaban observando. Entonces aunque las estrellas siempre son las mismas, cada cultura tiene su propia técnica para recopilar el conocimiento y registrarlo o hacer sus propias operaciones. Entonces, aunque el cielo siempre es el mismo, la técnica que utiliza cada quien depende de su propia historia personal y toda la civilización y todo lo que viene detrás, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, la astronomía actual es la suma de las técnicas de todas las astronomías que hubieron antes, ¿verdad? Porque es solo se van sumando y sumando todas las que se van descubriendo, ¿verdad? Sí. Entonces, y también la astronomía actual casi ya no usa tampoco telescopios porque la luz visible es muy pequeño. Casi todo lo más interesante está en ondas de radio que se puede ver con antenas. Y entonces también uno puede hacer un observatorio aquí en todo el lago, convertirlo en un telescopio y poner antenas en toda la punta, como es en Arecibo, en el Perú, también un cráter. Y con eso se puede también hacer astronomía y todo, ¿verdad? Un punto clave podría empezar entonces para los niños es preguntarse en qué posición está la sombra de uno mismo. Hoy es un día precisamente en el que la posición del sol está sobre nosotros, ¿verdad? ¿Cómo explicamos eso? Alrededor del 1 de mayo es el día del paso del sol por el cenit. Entonces, eso es una de las fechas muy importantes en la cosmovisión de los pueblos. Todos los pueblos que viven en el trópico observan ese fenómeno, en donde en ese día, a mediodía, el sol está exactamente sobre la cabeza y no produce sombras, ¿verdad? Entonces, si uno observa todas las fechas que hay en la escultura maya, por ejemplo, todas las estelas, todas las dedicatorias y todas las fechas que hay, para ver qué fechas eran más importantes para celebrar, si los solsticios, los equinoccios o qué, es el día del paso del sol por el cenit y el día del paso por el nadir, que son los días más importantes, más que los equinoccios o los solsticios. Entonces, al parecer, los solsticios y equinoccios son más importantes como en Europa, donde no se observa el paso del sol por el cenit, porque están muy al norte. En cambio, entre los trópicos, es decir, a 23 grados para arriba y 23 para abajo del Ecuador, sí se observa el paso del sol por el cenit. Por ejemplo, en Guatemala queda el 1 de mayo, que es el Día de la Cruz, que precisamente la cruz maya que representa la dirección vertical y la dirección del este y el oeste. Y luego el otro paso del sol por el cenit es el 14 o el 13 de agosto, que también es el Día de la Asunción, que también hace alusión a una dirección vertical, porque son festividades religiosas puestas encima de las festividades mayas antiguas, ¿verdad? Y luego el paso del nadir es cuando el sol está directamente en el centro de la tierra y sucede a medianoche. Y eso sucede el 1 de noviembre, que es precisamente el Día de los Muertos, porque ese es el día en el que el sol está precisamente en lo más profundo del Xibalbá. Entonces,
¿cómo es que los antiguos sabían eso, verdad? Porque el nadir no se mira, es de noche, ¿verdad? Entonces, para poder observar eso hay que tener todo un sistema conceptual y temporal para poder saber que en este momento el sol está pasando por debajo de la Tierra, ¿verdad? Entonces, y el otro nadir es alrededor del 10 de febrero, donde ahorita no sobrevive ninguna festividad cerca, pero en el área Chortí sí era una festividad del inicio del ciclo agrario, ¿verdad? ¿Qué mensaje les deja a los jóvenes para que tengan incidencia también en curiosear en lo que es la física, la astronomía, y que no se vayan a las carreras típicas comunes que existen ahora, ¿verdad? Sino que también les despierte un interés para empezar a estudiar precisamente los movimientos planetarios? No solo en esas áreas técnicas, sí es muy bueno que se estudie, pero hay un área en particular que ahí es donde tendría la ventaja total sobre todo el mundo, que es estudiar precisamente los códices y la astronomía maya y la epigrafía, porque los que viven de eso son los gringos. Ellos tienen universidades donde estudian eso, hay cientos de profesores que trabajan en eso. Todos esos trabajos los podrían tener personas mayas que hablan el idioma y que viven la cultura, pero los que más saben de estos temas viven en otros países y les pagan un montón de dinero por estudiar eso. Entonces, si alguien de Guatemala hablando idiomas mayas va y estudia epigrafía, estudia los códices y todo, sería un éxito mundial. Como parte de nuestros proyectos a futuro está el de establecer un observatorio astronómico en el Centro de Investigación Científica y Cultural, ¿verdad? Y pues esperamos que, así como en el apoyo del día de hoy con Marín, el de fomentarnos, informarnos acerca de todo ello, que también despierte conciencia en la sociedad, ¿verdad? Entonces, Marín, gracias por el tiempo, por el conocimiento, por todo lo compartido el día de hoy, y pues también saludamos a toda la audiencia del programa Realidad Conciencia, y pues esperamos poderlos tener en nuestro próximo programa, y pues ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta hermosa mañana. Mi nombre es Oscar Ventura Tuch, nos despedimos de ustedes.